Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, esperen, me voy a cambiar los anteojos. Para los que están escuchando solamente, estaba tratando de buscar un átomo y lamentablemente no lo conseguí. Tampoco conseguí un electrón. Estoy sumido en la incertidumbre y también en la paradoja. Bienvenidos. Sé que están acá para verme, escucharme, así que les agradezco. Y el título que hoy le puse a esta transmisión, este podcast, este video o lo que estén escuchando es: el átomo es una porquería. Y quizás se refiere a la frustración de poder explicar cómo es el átomo, qué es el átomo, a lo largo de un poco más de 40 años de profesor universitario a los alumnos de una de las materias, alumnos de primer año, y a colegas, y discusiones, y muchas otras cosas más, etcétera, etcétera. Hagamos la siguiente experiencia, o les propongo que hagan la siguiente experiencia. Pregúntenle a cualquiera, amigo suyo, pareja, padre, madre, abuelo, tía, lo que sea. Explícame en palabras sencillas qué es un átomo. Porque todos somos átomos, estamos compuestos por átomos que forman moléculas y que de una manera organizada, más o menos, depende, mantienen todo en orden, sometidos al concepto de entropía, que no nos vamos a meter en eso, porque el objetivo de hoy es entender el esquivo átomo, algo que están tratando de hacer desde hace muchísimos años y que difícilmente lo que podamos encontrar sobre el átomo sea algo que esté en su totalidad completo, que permita una comprensión exacta del átomo. Y bueno, yo quería traer uno y no pude, pese a que estoy rodeado, compuesto y formado por átomos. Ni siquiera pude encontrar un electrón, porque obviamente átomo significa indivisible, y sin embargo el átomo lo rompieron hace décadas. Entonces, ¿por qué lo seguimos llamando átomo? Si átomo significa indivisible y se puede dividir, o sea, se puede romper. Y ahí comienza toda la confusión. Ahí comienza toda la confusión. Esto no pretende ser una clase, ni una exposición, ni un seminario sobre la teoría atómica más moderna, ni más exacta que existe, porque quizá eso nunca exista. Por lo menos hasta el momento hay una cierta comprensión hasta determinado nivel, pero no más allá de eso. Yendo directamente al grano. Generalmente en el primer día de clase yo me presento a mis alumnos de primer año y les digo, bueno, quién soy, etcétera. Les cuento un poco para romper el hielo y trato de decirles una primera frase. Son alumnos de primer año, ustedes tienen que entender, recién comienzan en la universidad, todo es nuevo, conocen a un tipo que es el profe de química, que bien no saben para qué lado va a disparar, y les digo, miren, vamos a hacer una cosa, para que no se hagan problemas, vamos a hacer de cuenta que todo lo que aprendieron hasta ahora está mal. Tabula rasa, empezamos todo de vuelta. Y a ver, ¿quién me explica en palabras simples, breves, qué es un átomo? Generalmente por temor, por pudor,
porque son las 9 de la mañana, están medio dormidos como yo. Nadie levanta, o uno levanta la mano y me dice, bueno, un átomo está compuesto por un núcleo que tiene protones y neutrones, y hay electrones girando alrededor del núcleo que se llaman electrones, valga la redundancia, que unos tienen carga negativa, otros bla, 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 bla. Y bueno, sí, en parte no. Está bien, pero está mal. ¿Por qué? Porque resulta complicado explicar algo que parece tan simple y que a la vez está armada esa explicación con teorías que provienen de los físicos, de los matemáticos, de los químicos, de los trabajos que hacen en conjunto, de un montón de cosas muy pero muy complejas que tratan de establecer una teoría básica que explique fenómenos que se observan de forma indirecta. Y ya vamos a llegar a eso. Pero bueno, esto se trata de cosas simples. Entonces, ¿uno qué hace? Le dice, bueno, a ver, supónganse que están en cualquier instituto de enseñanza o en la escuela, para la próxima clase traigan un escrito de una carilla diciéndome qué es el átomo. Busquen qué es el átomo. Bueno, ¿qué es lo primero que hace uno? Para los que solamente están escuchando, yo lo que voy a hacer ahora es abrir Google, que es lo que usa la mayoría, y voy a poner, a ver, no sé, átomo. Escribo la palabra átomo y aprieto Enter. Y me dice, un átomo es la partícula más pequeña de un elemento. Bien, comenzamos mal. Esta unidad de medida está compuesta por un núcleo y una corteza, una unidad de medida. Esto parece grande, hagan la prueba, hagan la experiencia de buscarlo. Está compuesto por un núcleo y una corteza. Incorrecto. Por un lado, el núcleo está compuesto a su vez por neutrones con carga neutra y protones con carga positiva. Sí, está bien, más o menos cierto. Y ambos se encuentran agrupados en el núcleo y forman los nucleones. Eso es lo primero que aparece en Google. Y aquellos que están viendo el video lo ven en pantalla con un dibujo, que está acá, que está mal, es incorrecto. No es así. Y la supuesta foto que está al lado, tampoco. Bien. Vamos entonces a imágenes. ¿Vieron que debajo de la barra está imágenes? Aprieto imágenes. Bueno, primera imagen que me aparece, mal. Segunda, mal. Tercera, ahí nos aproximamos un poquito, donde se ve una esfera. Seguimos recorriendo todas las imágenes que vemos y todas caen en el modelo atómico similar al que propuso en su momento Bohr. Todas. Bueno, acá hay un modelo un poco... Bien. Terrible problema. O sea, todo esto está mal. Todo esto está mal y lo comenzamos explicando mal. Y las personas de cualquier formación, salvo los que se especializan en esto, lo entienden mal. De manera tal que no sé si entienden el punto al que estoy yendo. El átomo es una porquería, si yo no lo puedo explicar algo tan simple. Entonces sigamos investigando Internet, la madre de toda sabiduría. Entonces vámonos al siguiente paso, la Wikipedia. Dios mío. Bien. Buscar en Wikipedia es lo que estoy haciendo ahora. Hágase la siguiente experiencia. Átomo. Enter. Bien. El átomo es la parte más pequeña de la materia que tiene propiedades de un elemento químico. Vaya definición. Cada sólido, líquido, gas y plasma se compone de átomos neutros o ionizados. Ahí empezamos a mezclar iones.
Los átomos son microscópicos. Vaya definición de la Wikipedia. Los átomos son microscópicos. Increíble. Los tamaños típicos son alrededor de 10.000 millonésimas partes de un metro. Bueno, alguien se tomó el trabajo de buscar un centímetro y medirlo. No sé cómo hizo. No obstante, los átomos no tienen límites bien definidos. Entonces, ¿cómo pueden decir que miden a 10.000 millonésimas partes de un metro? Bien. Y hay diferentes formas de definir su tamaño y dan valores diferentes, pero cercanos. O son diferentes o son cercanos. Las dos cosas a la vez, no. No obstante, los átomos no tienen bla, 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 en fin, mejor no sigo leyendo, voy a poner acá, para los que están mirando el video, que estoy en la página de Wikipedia donde define átomo, la primera en español. Bueno, acá, átomo sencillo de oxígeno. No es así el átomo de oxígeno. No es así. No es así. El núcleo atómico, sigamos. Bien, acá, en esta parte, para los que están escuchando solamente, hay una figura en donde muestra como unos lóbulos, como unas esferas, y dice nube de electrones. Cosa que también es incorrecta. Ya vamos a ver por qué. Bueno, propiedades del átomo, masa, tamaño, pero si ya todo esto que estaba al principio está mal, ¿para qué seguimos? Es decir, no tiene ningún sentido. La cosa se está complicando. ¿Por qué se está complicando? Porque estamos usando definiciones que no se corresponden con lo que hasta el momento se conoce del átomo. Vamos entonces un pasito más allá. Vamos un paso más allá. Ahora está de moda ChatGPT, inteligencia artificial, la madre de todos los conocimientos. Así que bien, yo voy a mostrar pantalla ahora y voy a entrar en ChatGPT. Y le voy a decir al ChatGPT, defina átomo brevemente. Más o menos para que me dé una definición. Y le digo, bueno, ahí está generando. Para aquellos que no ven lo voy a leer, así que no se preocupen. Un átomo es una menor unidad indivisible de un elemento químico que mantenga, me está largando en portugués. Voy a poner que regenere. Y me sigue mandando lo mismo. Entonces, definición de átomo. Español. A ver qué pasa. Un átomo es la unidad más pequeña del elemento químico que conserva sus propiedades. Incorrecto. Está compuesto por un núcleo central que contiene protones y neutrones y electrones que orbitan alrededor del... Esto lo afanó el ChatGPT de Google. La combinación del número de protones determina el elemento químico específico. Bueno, ahí está hablando de la tabla periódica. Mientras que el número de electrones determina las propiedades químicas del átomo. Más o menos. Los átomos pueden unirse entre sí para formar moléculas mediante enlaces químicos. Error. Hablar de enlaces hoy no es correcto. Se le puede llamar enlaces coloquialmente. Entonces, bueno, sigamos con ChatGPT, ya que están todos tan asustados o tan contentos con el ChatGPT. A ver qué podemos poner. Yo esto lo estoy haciendo en tiempo real, no lo pensé, no lo practiqué, nada. Entonces, explicar la estructura atómica. A ver qué pone ChatGPT. Dice, la estructura atómica se refiere a la organización interna de un átomo. Un átomo está compuesto por un núcleo central, bla, bla, sigue diciendo, y una nube electrónica que lo rodea. El núcleo del átomo, protones, neutrones, habla de la carga eléctrica, los bla, bla, bien.
acá se empieza a acercar un poquito a niveles de energía y capas electrónicas. Dice que los electrones que tienen carga eléctrica negativa se encuentran en órbitas alrededor del núcleo, sigue siendo incorrecto, en diferentes niveles o capas, ahí se acerca bastante a la realidad, o capas electrónicas. Cada nivel de energía, bien, ahí hay un pedazo de verdad hasta el momento, tiene una capacidad máxima de electrones, eso es correcto. Bueno, y sigue. Como vemos, el famoso ChatGPT, y esta es la versión, la última versión del ChatGPT, no, resulta que no es tan inteligente como nos dicen. ¿Será que estoy haciendo las preguntas incorrectas? En una entrevista con un matemático me dijo, lo importante es hacer las preguntas correctas. A veces son más importantes que las respuestas correctas. El problema es cuando uno sabe la respuesta. Entonces, yo como algo sé del tema, voy a tratar de explicar de forma simple de qué se trata el átomo. Es correcto, el átomo tiene un núcleo en el que hay protones y neutrones. Los protones tienen carga positiva. Luego hay una zona que no sé por qué a alguien se le ocurrió llamarle orbital, porque no orbita nada ahí, sino que es una zona en la que existe una gran probabilidad de que encontremos electrones. Es decir, ese orbital atómico es una zona en la que la probabilidad de encontrar un electrón es muy elevada y que tiene aparentemente, dependiendo el tipo de átomo, el átomo más simple es el de hidrógeno, que tiene un protón, un neutrón y un electrón, y el orbital es como una esfera en donde en esa esfera, imagínense una pompa de jabón, pero como si fuera una esponja. Ahí hay el electrón dando vueltas, pero yo no puedo definir dónde, cuándo y cómo está ese electrón. Sé que anda por ahí. ¿Y cómo se une ese átomo con otro? No a través de un enlace como si fuera una barrita que los une, sino que ese orbital, que es como una esfera o como un lóbulo, depende del átomo, se superpone con el de otro átomo y empieza a interactuar orbital de un átomo, átomo A, átomo B. Se superponen dos orbitales y los electrones empiezan a estar más tiempo en esa zona superpuesta de orbitales que en el resto del orbital, estadísticamente. Esa superposición de orbitales se llama o se llamaba enlace. Bueno, entonces seguimos con el ChatGPT y yo le voy a decir, escriba la definición de orbital atómico. Bien, ahí está pensando. El orbital atómico es una región del espacio alrededor del núcleo de un átomo donde existe una alta probabilidad de encontrar un electrón. ¡Bravo! Por fin, una respuesta correcta. Los orbitales atómicos se describen mediante funciones matemáticas. Ahí está la clave, que representan la distribución de la densidad electrónica. O sea, cuando hice la pregunta correcta, estoy obteniendo la respuesta correcta. Y después sigue, cada orbital atómico tiene un conjunto de números cuánticos que definen sus características. Y ahí empieza a describir cuáles son los números cuánticos, pero no me dice qué son
los números cuánticos. Entonces la siguiente pregunta es, dígame qué es un número cuántico. Los orbitales atómicos se agrupan en capas y subcapas, etcétera, etcétera. O sea que recién, fíjense, recién porque yo sabía, si yo no lo hubiera sabido, la respuesta no la hubiera obtenido. ¿Qué es un orbital atómico? El ChatGPT no me hubiera dado la respuesta correcta. Recién cuando hice la pregunta correcta, me la dio. Esto te está haciendo muy extenso. Ahora bien, el conjunto de funciones matemáticas que representan la densidad de distribución atómica, o sea, ¿dónde está el electrón? Y eso se llama, lo descubrió un señor que se llamaba Heisenberg, se llama principio de incertidumbre. Seguramente es el mismo que están teniendo ustedes ahora, mientras yo estoy hablando como un loro sobre cosas teóricas que capaz los aburre hasta la muerte y se están yendo a mirar otra cosa. Entonces, yo le voy a pedir ya por último principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Por qué? Porque lo sé al principio de incertidumbre de Heisenberg, porque lo tuve que estudiar. Entonces escribe, el principio de incertidumbre de Heisenberg, formulado por el físico alemán, bla, 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 establece que es imposible conocer simultáneamente, con precisión absoluta, tanto la posición como el momento o velocidad de una partícula subatómica. El principio establece que existe una limitación fundamental en la capacidad de medir con precisión estas dos propiedades físicas, y bueno, me pone fórmulas matemáticas, etc. No sigo. ¿Qué es el principio de incertidumbre? Yo trato de explicárselo así a mis alumnos, antes de que se metan a leer el paper de Werner Heisenberg, que es lo que debería ser un alumno en una universidad que está estudiando una carrera relacionada con la física, la química, etcétera, etcétera. Imagínense usted, voy a poner la cámara, así me ve. Imagínese usted, el que me está viendo, gracias por estar ahí, que es un electrón y que está afectado por el principio de incertidumbre que dice, como les estaba diciendo, que es imposible conocer simultáneamente con precisión absoluta la posición y el momento de velocidad. Bien, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Yo trato de decirle a los alumnos, cuando ustedes se imaginan que son un electrón y tratan de definir el principio de incertidumbre, es más o menos así. Supónganse que uno se llama Juan. Yo sé que me llamo Juan y que ahora estoy adentro de esta habitación que tiene luces, un micrófono, una cámara, etcétera, etcétera. Yo sé que soy Juan adentro de esta habitación. El principio de incertidumbre, básicamente lo que me está diciendo, es que cuando sé que soy Juan, es decir, cuando sé quién soy, no sé dónde estoy. Y cuando sé dónde estoy, no sé quién soy. Esa vendría a ser una simplificación muy, muy grande del principio de la incertidumbre. Y precisamente es una incertidumbre. Sé cómo me llamo, sé quién soy, conozco mi identidad, desconozco el lugar donde estoy. Es tremendo. Ahora, al revés es peor. Sé dónde estoy. Miro las paredes, las luces, sé dónde estoy, pero no sé quién soy. Ese es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y eso es lo que define el orbital atómico. No el modelo de Bohr, que es el átomo es como un sistema solar con los planetas girando alrededor del núcleo. ¿Y cuál es el objeto de toda esta charla? Ya para concluir, porque hoy quiero hacerlo sencillo, simple y no andar con vueltas, y por eso dije que el átomo es una porquería, porque llevamos décadas y décadas tratando de entender cómo funciona y todos los días aprendemos una parte de cómo funciona el átomo, y un pedazo lo tienen los matemáticos, otro pedazo lo tienen los físicos, otro los tienen los químicos,
Muchos saben más que otros. Algunos tenemos que estudiar o pedirle al matemático o al físico que nos explique, y el matemático le tiene que preguntar al químico, y a veces se ponen todos de acuerdo y se gastan miles de millones para armar colisionadores de partículas para ver qué pasa, como se hizo con el colisionador de hadrones y otros. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque queremos entender cómo funciona el universo. Queremos entender cómo estamos hechos, por qué somos un conjunto de pequeñas cosas que están organizadas, pero que a su vez están regidas por las leyes de la termodinámica, por el principio de entropía, en fin. Y ahí nos empezamos a ir cada vez más alto, más alto, más alto, más alto, y llega una confusión terrible en el que uno realmente, con palabras simples, no puede definir algo tan simple, ¿o no? Resulta que no era simple. Algo que se llama átomo, que significa indivisible, pero que se puede dividir. Gracias por estar acá. Hasta la próxima. Chao.